Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Qué gusto Muchas verte. gracias. Muy bien acá. Oye, déjame presentarte. Estamos con Cristina Posleman. Ella dirige el Instituto de Expresión Visual que está en la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional de San Juan y entre otras cosas dirige un proyecto de investigación titulado Modulaciones entre poscolonialismo y postestructuralismo. Eh, Cristina, bueno, estamos aquí en el marco del proyecto de investigación Vitalismo filosófico y la crítica a la axiomática capitalista en el pensamiento de Deleuze. Y bueno, sabemos que tú eres una gran lectora de Deleuze, que estableces una correa de transmisión interesantísima entre el pensamiento de Deleuze mismo y el pensamiento de Fanon. Temas como la decolonización del pensamiento, la negritud, los estudios postcoloniales, y esta serie de resonancias, como decíamos, entre el postcolonialismo y el estructuralismo, eh, eh, pues están dentro del campo de trabajo tuyo. Eh, ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, vos has dicho perfectamente bien, has descrito bien. Hay entre estos dos campos, el postestructuralismo y yo le diría los estudios postcoloniales, la necesidad de hacer ese trabajo. Ese trabajo está pendiente. Hay algo hecho, no mucho, pero está pendiente trabajar esas articulaciones que pueden alimentar a ambas escrituras, ¿no? Yo voy a hablar de escritura que englobe bastantes cosas, ¿no? Yo concretamente estoy trabajando, voy a decir una frase que dice mi colega Alejandro de Otto, ¿no? Que es pasarle el discurso filosófico occidental. Entonces, específicamente me he detenido en la escritura postestructuralista, digamos, enmarcada en los estudios postestructuralistas. Y concretamente, esto que yo le llamo la precisión, las escrituras que se precisan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Antiedipo, Deleuze y Guattari citan a Fanon una vez o dos veces, ¿no? Y yo creo que después no lo vuelven a citar nunca más. Pero la cita que aparece en el Antiedipo es crucial, ¿no? Es fundamental porque es en el momento en que Deleuze y Guattari están tratando de alcanzar el límite de la clínica, ¿no? De la clínica en términos occidentales, ¿no? Que se considera como clínica en el tratamiento psicológico, le vamos a decir psico, en todo lo que es el pensamiento psico en Occidente, ¿no? Y específicamente, como le llama Fanon, el pensamiento psicometropolitano. En el contexto fanoniano se le llama la psicología metropolitana o la clínica, perdón, de la metrópolis, o los marcos teóricos que sirven, alimentan a la clínica en la metrópolis, y cómo es esto, cómo es extrapolado, cómo se extrapola a las colonias, ¿no? Cuando Fanon advierte que lo que se inocula, digamos, lo que se inyecta mejor a una subjetividad combatiente, a un sujeto que está en combate y que, bueno, que habla
en estados de extrema desestructuración o descontrol de la subjetividad, lo que se encuentra allí es algo que Fanon, con lo que Fanon alimenta, digamos, el texto de Deleuze y Guattari, y le muestra esos límites, ¿no? Entonces Fanon se pregunta, ¿cómo puedo yo curar a alguien con las mismas herramientas con las que lo estoy descontrolando, digamos, o con las que estoy desbarajustando su subjetividad? Es decir, ¿cómo puedo yo, como médico psiquiatra, o como médica psiquiatra, abordar una problemática en un individuo cuyo medio es totalmente hostil? Entonces, Fanon dice, eso es una hipocresía, ¿no? Y entonces esos son los límites que Deleuze y Guattari van a considerar como justamente los límites de la clínica occidental, ¿no? La clínica en los términos metropolitanos, como le llama Fanon. Y eso en la obra de Deleuze abre todo una línea de estudio. Eso es básicamente lo que he trabajado hasta ahora, ¿no? Y de ahí se han desprendido estudios sobre el deseo, estudios sobre, bueno, en un artículo hemos trabajado las variaciones sobre justamente el deseo a partir de este enfoque, ¿no? De estas dos escrituras articuladas, el deseo como producción. En Fanon está eso, porque justamente el militante, digamos, que es este sujeto que introduce Fanon a sus estudios, a su escritura, es como que le da entrada a este nuevo sujeto, ¿no? El sujeto de la guerra, el sujeto que está armado, digamos, y que mata y que es matado. No te escucho. Fanon pelea en Argelia con el Frente de Liberación Nacional. Exacto. Fanon deja digamos, su trabajo como en la clínica en la que está actualmente. Deja esa clínica en la metrópolis. Yo digo un dato anecdótico también, ¿no? Que también suma a esta articulación entre estos dos personajes, ¿no? En este caso entre Guattari y Fanon. Han compartido hasta el mismo jefe, ¿no? Tosquel, yes, es el jefe de Guattari de Fanon, no en la mismísima época, digamos, ¿no? O sea, Fanon, Guattari entrará después a la clínica en donde también estuvo Fanon. De ahí Fanon se va a Argelia, decide inmiscuirse, digamos, implicarse, y yo diría, decide implicar el cuerpo, ¿no? Este cuerpo negro que él, desde el que él habla, ¿no? Desde el que él escribe, decide implicar este cuerpo en la lucha por la independencia, ¿no? De Argelia. Y es muy importante, escribe en una revista muy importante, muy, muy influyente en las revueltas y en las alzadas que le dicen los militantes, en los grupos de resistencia argelina. Es todo un tema. ¿Tú ves en Fanon hay cierta preocupación a la espinociana preocupación relativa a la servidumbre voluntaria? Cuando Fanon se pregunta por qué los negros de las Antillas quieren hablar francés, él está preocupado por una descolonización que atraviese el cuerpo y una producción de subjetividades. Tiene este texto, ¿cómo se llama el texto? Piel negra, máscaras blancas, ¿no? En el que él procura generar en la guerra una catarsis en la que la negritud sea, pues eso, vehículo de una producción afectiva revolucionaria. Pero él está enmarcado en el marxismo, ¿no? En una lucha marxista. Mira, tiene, por supuesto, resuena el marxismo, pero él no va a hablar en términos de clase, por supuesto. No va a hablar incluso, eventualmente, yo lo considero como un exceso, digamos, se va más allá
de una analítica en términos de clase. Por supuesto que se da la mano en algunos aspectos con el marxismo, pero lo incluye también dentro de aquello que hay que revisar y frente a lo cual hay que tomar una distancia, ¿no? Esa distancia, bueno, que eso es lo que se le va a llamar después, bueno, los estudios postcoloniales toman esa distancia frente a todas las filosofías o los marcos teóricos blancos, le vamos a llamar, ¿no? Todos los marcos teóricos que no han tenido en cuenta, y aquí voy a decir algo que me parece que es muy importante y que es muy fanoniano esto, ¿no? Fanon lo que hace es abrirte el camino para pensar en lo moderno de la mano de la explotación racial, de la racialización. O sea, modernidad para Fanon es racialización. No es que la raza es, o que la racialización o que el racismo sean efectos colaterales de lo moderno, sino que la modernidad es eso, es la racialización. Después Aníbal Quijano, nuestro compatriota latinoamericano, podríamos decir, le va a llamar a eso modernidad-colonialidad, ¿no? Entonces, no podemos separar esos dos términos. Y entonces eso hace que digamos, el enfoque que tiene Fanon sobre la subjetividad incluso, trate de tomar esa distancia respecto de todas la herencia, podríamos decir, o en ese momento está caliente todo lo que es la filosofía occidental, ¿no? Mirá, en la época que Fanon escribe, supongamos Máscaras Blancas, el texto que vos has citado, Piel Negra, Máscaras Blancas, es de la década del 50. Entonces está a full todo lo que es la filosofía, incluso sartreana, ¿viste? Es como que vos decís, cito a Sartre porque Sartre es uno de los que va a interpelar esa filosofía, ¿no? Incluso le escribe el prólogo, por eso lo aludo, ¿no? Y ¿sabés lo que Fanon le contesta a Sartre? Lo recibe al prólogo, lo incluye en su libro, pero le refuta un tema y le dice, yo no quiero ser la negación tuya. O sea, yo como negro, Fanon como negro, le está diciendo, yo no soy la negación en esta rueda histórica, ¿no? En este movimiento dialéctico, yo no quiero ser tu negación. Yo soy un hombre. No soy la negación de ninguna afirmación que sería todo lo que es, bueno, la civilización blanca, ¿no? Entonces, esa es la postura de Fanon, ser crítico no en el sentido de querer pulir hacia conveniencias distintas, no una filosofía, sino directamente atacar de raíz. O sea, decir, esta filosofía habla de un sujeto que está segregado, es como que no habla de mí, dice Fanon, ¿no? No me incluye. Entonces, esa es la bomba fanoniana, ¿no? Que desde ahí en adelante todos los textos occidentales, por lo menos a los que han pasado por los textos de Fanon, les parecen infecundos, sin la lectura postcolonial o sin la lectura desde el enfoque también desde la opción descolonial también y desde la escritura anticolonial en general. Tú tienes un texto titulado Otro Kant después de Fanon y Deleuze. Pienso en el pasaje en el que Deleuze en Mil Mesetas, perdón, en qué es la filosofía, dice, bueno, es que Kant equivocó los caminos de la crítica, pues reterritorializa su pensamiento en los alemanes, cuando podemos pensar en un devenir indio, ¿no? Entonces, no sé si podríamos pensar en un devenir negro en el sentido de reterritorializar el pensamiento en un gesto diferencial, anclado en una producción subjetiva descolonializada y al mismo tiempo en una epistemología también descolonizada, que se libera de una imagen del pensamiento tutelada por el arco Descartes, Kant, Hegel, etcétera.
Sí, yo lo que hice en ese trabajo, hay dos cosas respecto a eso que estás diciendo. Cuando Deleuze habla de, y Guattari, ¿no? Hablan de reterritorializar el pensamiento occidental, viste que hay un pasaje que es la filosofía también, que dice, la filosofía no es más que, bueno, el discurso, todo lo contrario a un discurso emancipador, ¿no? Que se territorializa en el Estado moderno, ¿no? Eso es lo que dice en las democracias actuales, eso dice. Ahí que está sugiriendo que una fuga, una desterritorialización y una reterritorialización que convengan a este pensamiento postcolonial, tienen que ser una radical, ¿no? una fuga radical, yo diría la fuga. La línea, según la clasificación que hace después en 1000 mesetas, la línea abierta, la línea total, la línea de fuga total, ¿no? No es la reterritorialización de esta misma línea. Tiene que haber una torsión total, ¿no? Y eso se lo produce cotejando la escritura, el pensamiento, digamos, en este sentido, de Deleuze y Guattari con los textos de Fanon, se produce esa ruptura. O sea, es como que la lectura fanoniana de los textos de Deleuze y Guattari te llevan ese pensamiento a provocar esa huida total, a esa fuga final en el sentido de que no solamente los términos que se están poniendo en juego, o digamos, podríamos decir las líneas estas, que se desterritorializan, no solamente que no van a jugar con términos, o sea, no están jugando con términos, estamos hablando de devenires, sino que van a producir, podríamos decir, una torsión final, una torsión final. Ya no vamos a poder hablar de la misma línea reterritorializándose, porque si no insistimos en la reterritorialización de este pensamiento blanquificador, segregador, y justamente hace falta ese divorcio radical respecto de eso. Esa torsión. Tú nos dices que no puede haber una filosofía de la diferencia cabal sin un pensamiento poscolonial de fondo que haga efectiva una producción afectiva anclada en una corporalidad que ha experimentado una reordenación de la relación, vamos a decirlo así, de su producción deseante. Exactamente, claro. Yo en el texto de Kant, ese que has citado vos, lo que hago ahí es básicamente traer a la superficie, o sea, traer a la actualidad, ¿no? Una apreciación del mismo Kant, y que puede replicarse en la mayoría de los textos europeos, eurocentristas, digamos. Cuando Kant dice, este sujeto moral no llega a el hombre rudo de Tierra del Fuego, de Nueva Holanda, como si yo dijera, no llega a estos seres de la cochinchina, digamos, como se dice en el español acá en Argentina, ¿no? Sino, ¿por qué? No llega a ese hombre, la subjetividad kantiana, la condición trascendental, no alcanza a estos individuos porque no tienen esa racionalidad o no son sujetos morales. Está explícitamente segregando, digamos, esa subjetividad, racializando o bifurcando esa subjetividad. Eso es lo que estamos haciendo en este trabajo. Es como decía recién yo, pasándole a contramano, digamos, el cepillo, para mostrar que decir racista, por ejemplo, a Kant, es un halago, no es una ofensa. Es un halago, estás diciéndole
mira, sí, lo lograste, hiciste una filosofía perfecta, un sistema perfecto que justifica la segregación o la bifurcación de la subjetividad. Y entonces eso llega a lo que vos nombrabas, al deseo, digamos, el deseo bifurcado, el deseo basado, digamos, en esta bifurcación de la subjetividad, es el deseo estratificado, es la línea de muerte, es bueno, todo lo que conocemos de los marcos teóricos que compartimos de Deleuze y Guattari, ¿no? Es la subjetividad estratificada, es, bueno, es todo eso, es la línea de muerte, básicamente, de la modernidad. Y entonces, fugar el deseo de ese juego, de la subjetividad segregada, precisa de algo que no sea justamente, que no juegue a ese juego de la trascendentalidad kantiana, del ego cartesiano, del yo cartesiano, etc. Entonces, ahí sí, el pensamiento postcolonial abre un territorio, un nuevo territorio, una nueva territorialidad epistemológica, si vos querés, en donde la subjetividad está, digamos, se pone entre signos de pregunta, primero, el deseo se pone en signos de pregunta, porque lo que hay que hacer es justamente, yo nunca digo deconstruir, sino, mirá lo que digo, es torcer el boomerang de las categorías occidentales hacia el lado de la emancipación. Entonces, eso es. Porque no es volver sobre digamos, la pretensión de autoinmunidad de esa filosofía europea, sino, que eso sería la deconstrucción, sino que es torcer la inercia epistemológica que nos alcanza a nosotros latinoamericanos, a nosotras las mujeres. Entonces, torcer esa inercia hacia el lado de la emancipación. Esa es la misión, digamos, de esta articulación entre lo postcolonial y lo postestructuralista. Claro. ¿Tú consideras que la noción de inconsciente juega un papel interesante, ¿no? Una descolonización del inconsciente resulta un campo fértil para pensar esta articulación entre postcolonialismo y pensamiento decolonial y postestructuralista en el sentido, el postestructuralismo en el sentido de que ese es el inconsciente hace efectiva su forma como plexo de intensidades impersonales, preindividuales, subjetivas en un cuerpo desestratificado, en un cuerpo que se ha liberado de su, vamos a decirlo así, de su sujeción, de su captura, en un dispositivo de suyo dicotomizante, de suyo de suyo eurocentrista, ¿no? De suyo blanco, de suyo varón, de suyo, etcétera, etcétera. Sí, me parece que es una de las categorías fundamentales para hacer esta operación de torcer la inercia de las categorías occidentales, ¿no? Justamente Fanon trabaja mucho la categoría de inconsciente. En el texto que vos has citado, también en Los Condenados de la Tierra, el último capítulo de Los Condenados de la Tierra, que es un texto que se publica póstumamente, recupera todas las, la información clínica de un montón de pacientes, ¿no? Y cuando trabaja justamente cómo se viaja una categoría desde la metrópolis a la colonia, se centra en el inconsciente. Una de las categorías más importantes que él enfoca es la del inconsciente. Entonces, hasta sugiere la hipótesis de que justamente la categoría de inconsciente es una estrategia de oclusión o de borrado, digamos, de barrido de
la operación colonial, de la gestión del colonialismo, ¿no? Entonces, es como si yo te injertara a vos una dimensión psicológica teorizada y aplicada en la clínica, en la metrópolis, a un contexto totalmente distinto. Entonces, Fanon hace esa crítica justamente a través del análisis, una analítica del inconsciente, pero, como escribo yo en un artículo eventualmente, digo, pero no denota la categoría, no dice no hay que digamos, apropiar. Justamente dice, ay, nos apropiemos de esta categoría nosotres. Es decir, nos apropiemos de la categoría aquellos que hemos sido sistemáticamente, digamos, a los que nos ha sido inyectado un inconsciente que no es el nuestro. Entonces, uno podría objetarle, ¿pero qué? Entonces sustancializa la categoría de inconsciente, habla del inconsciente como si fuera un órgano sustancial. No, no, en absoluto. Pero sí defiende esa categoría como que es efectiva, digamos, para la emancipación. No tenemos por qué dejársela, diríamos, a la filosofía burguesa, ¿no? Nos apropiemos de esa categoría para hacer el análisis de cómo opera la colonialidad en nuestra subjetividad. Y entonces ese giro fanoniano en torno al inconsciente está escribiéndose en estos momentos. ¿Qué es lo que hace el enfoque postcolonial? Solly Rolnik, bueno, por supuesto el texto de Solly Rolnik que se llama Descolonizar el inconsciente, es pionero en eso, pero lo que hacemos nosotros en el nosotras en el proyecto es justamente incluir el enfoque fanoniano, que Sueli Rolnik expresamente dice que ella no leyó a Fanon. Y yo creo que incorporando a Fanon, este programa, digamos, de la descolonización del inconsciente queda completo, queda muy, muy, bueno, con mucha fuerza, muy potente. Ahora que estaba por entrevistarte, pues me vinieron a la cabeza todas las protestas que hay en Estados Unidos, ¿no? Con el asesinato de George Floyd y todo esto. Entonces, bueno, evidentemente hay un rendimiento político con una vigencia palpable en relación a la cuestión de la negritud en el seno del imperio, ¿no? En Estados Unidos es donde esta tensión y la propia historia de Estados Unidos no se hace inteligible sino a partir de la esclavitud. Entonces, no sé si tú podrías desarrollar un poco esta importancia y la propia perspectiva política y cultural que tiene el tema de la negritud y con de la racia, ¿cómo dices? Racialización. ¿Cómo? Racialización. Racialización como dispositivo o aparato estructurante de un diagrama, un ejercicio del poder determinado. Claro, sí, sí, sí. La racialización como gestión del poder, de la colonialidad. Sí, ahí tenés justamente, mirá la impunidad con la que hasta ahora se ha venido manejando, se ha venido gestionando justamente esta oclusión de la condición constitutiva del racismo en el neoliberalismo, vamos a llamarle con su nombre, ¿no? El neoliberalismo, según, yo no le voy a llamar la negritud, ¿no? Porque fíjate que negritud está asociada directamente a MSC, que es uno de los autores, o de todo, activista, incluso fue funcionario, ¿no? De una colonia francesa. MSC, el gran, célebre antecesor de Fanon, que es el que abre un poco la cabeza respecto de todo esto, ¿no? Es el primero que escribe desde yo soy negro, ¿no? Pero
en perspectiva fanoniana se distancia un poco de MSC porque digamos, el enfoque sobre la negritud conserva una cierta melancolía del origen, le vamos a llamar, una cierta ¿no? utopía del regreso. En cambio, Fanon en eso se distancia de a pesar de que, digamos, su escritura está totalmente en sintonía con la de Messer, pero hay una diferencia muy, muy importante, que es que justamente Fanon no rechaza esa melancolía, como inclusive otra de las formas de gestionar la colonialidad del deseo y del saber. Lo que hace Fanon es decir, yo no quiero volver a nada, yo no quiero volver a ningún estado prístino de negro, porque te vuelvo a repetir lo que dice, soy un hombre, no soy un negro, ¿no? Entonces, todo el libro, Piel Negra, Máscaras Blancas, el objetivo es eso, ¿no? Y termina con la siguiente, no lo voy a decir textual, obviamente, pero con la siguiente frase que dice, cuerpo mío, haz de mí un hombre que siempre pregunta. Entonces no dice, qué sé yo, cuerpo mío, haz de mí un negro que lucha por sus derechos o que... No, entonces, digamos, por un lado eso, ¿no? Por eso yo llamaría solamente los temas de la negritud, ¿no? Sino de la raza, los problemas de la racialización, digamos, de las relaciones de lo social, de lo común. Sí, racialización, esa es como desterritorialización. La clave es cuando decís racialización. Bueno, la racialización de lo común, ¿no? Entonces, frente a eso, y cómo eso forma parte de un principio, recién hablabas de la axiomática neoliberal, yo diría la axiomática colonial, un principio de la axiomática colonial, neoliberal, patriarcal, etc., un principio es eso, ¿no? Y es, digamos, la bifurcación de la subjetividad en, bueno, negros y blancos. Eso sería en términos macro, ¿no? En términos micro, yo estoy trabajando en estos momentos lo que le llamo yo el microcolonialismo, porque el microcolonialismo es esta gestión de bifurcación de lo subjetivo, pero en distintos ámbitos, ¿no? No solamente lo social y lo político. Por ejemplo, en la cuestión sexual o de género, incluso en un mismo territorio, ¿no es cierto?, que se cree un mismo territorio y en realidad está totalmente bifurcado, como por ejemplo la Argentina. Aquí nosotros decimos la gente del interior y la gente de Buenos Aires. Eso es una forma también de segregar que hasta a veces eventualmente aparece como amable o cariñoso, y en realidad es una forma micro de racializar esa relación nacional, ¿no? Dentro de una nación se racializa las relaciones intersubjetivas, ¿no? Entonces, eso ha explotado en Estados Unidos, ¿no? No solamente en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, el movimiento de las mujeres en todo el mundo, ¿no? Y en eso estoy orgullosísima de ser argentina, ¿no? Porque realmente en Argentina es pionero el movimiento de mujeres. Y bueno, entonces esa constitución, esa condición constitutiva del neoliberalismo, tarde o temprano, según los aceleracionistas, más rápido va a ser. No comulgo mucho con esa teoría del aceleracionismo, casi como lo digo en chiste, pero tarde o temprano, eso postergado, también hay una categoría que hemos trabajado en los proyectos que se llama la postergación, ¿no? Las lógicas de la postergación. Eso postergado, que es esa condición constitutiva del neoliberalismo, emerge, explota, ¿no? Y explota en formas que no puede explotar en las formas en que
no puede, ¿no? Y una de las formas en las que explota justamente, bueno, es en la ocupación de estos espacios públicos, de estos espacios comunes, que es la calle, ¿no? Y sobre todo eso, es ocupar, y yo más que ocupar, que la palabra ocupación, yo pienso siempre en justamente la palabra, y ahí sí te sigo con tu palabra del deseo, ¿no? Entonces, yo lo que hago es agenciarme un espacio que no es que me pertenecía y después no me perteneció, o que es de otro y yo se lo ocupo, sino justamente el agenciamiento. En ese sentido, el término agenciamiento es muy adecuado, ¿no? Porque agenciarse el espacio público es la batalla de aquellas poblaciones que han sido sistemáticamente explotadas, ¿no? Eso es la batalla fundamental, como las mujeres también salimos. Las mujeres salimos a la calle, ocupamos espacios virtuales, nos agenciamos, nuestra misión es agenciarnos cada vez más de estas dimensiones, de esta multidimensionalidad que es la vida social y de la vida y la comunidad, pero no desde una recuperación de una condición prístina perdida, sino desde una idea de lo común nueva, desde una idea de las relaciones entre lo social y lo político nueva, desde una distribución de lo sensible nueva. Y ahí el cuerpo ocuparía un lugar fundamental. Totalmente. Por eso te digo que incluso en lo virtual, fíjate vos que el cuerpo, eso sería otro tema para hablar, pero porque también es muy interesante ver cómo se llevan a cabo estas digamos, manifestaciones, si vos querés, o estos agenciamientos, estas apropiaciones de estos espacios nuevos, pues son nuevos, nunca jamás, como en la Argentina cuando los obreros, y en el 55, justamente hoy es el aniversario de la famosa matanza que hubo de toda una población obrera que se levanta, un golpe de Estado en el 55, se levanta el obreraje, le vamos a llamar hacia lo peronista, y se produce una matanza terrible, ¿no? Ese día del 55, ¿qué ocurre? En la calle, la calle es de la oligarquía, que ocurren los cuerpos de los obreros y de las mujeres y qué sé yo, ocupan ese espacio que era de otro. Entonces, es lo mismo que pasa en Estados Unidos. No se trata ni de izquierda ni de derecha ni nada de eso. Se trata de cuerpos que han sido sistemáticamente prohibidos. Entonces, aparecen, se agencian de ese espacio público, y eso es terrible para una subjetividad incluso de izquierda, o si vos querés demócrata en Estados Unidos. Hay muchos demócratas que no tienen marcos teóricos para articular esto teóricamente, ¿no? Porque además son cuerpos que están produciendo nuevas subjetividades. Cuerpos atravesados por otro régimen afectivo que no es el del ciudadano endeudado, engranaje de la maquinaria capitalista. En esta correa de transmisión entre Fanon y Deleuze hay una lucha, vamos a decirlo así, está planteado en términos expresos el pensamiento decolonial y la filosofía de la diferencia como un pensamiento anticapitalista. A ver, ¿qué pregunta para responderla claramente? Expresamente no se habla de un anticapitalismo, o sea, de una filosofía anticapitalista, sino de el punto en Fanon está en la
digamos, en la cuestión anticolonial, saber y antipoder y anti-deseo colonial, ¿no? Colonizado. Ese es el punto de Fanon, sin descuidar lo nacional, ¿no? Porque el registro fanoniano tiene mucho de la problemática de la construcción de una nación. En ese sentido interviene justamente la cuestión de la problemática del capitalismo, ¿no? Pero fíjate vos que, te voy a dar un ejemplo de cómo, en qué lugar está el capitalismo en la escritura fanoniana. En el 68, francés, que teóricamente es una fecha, digamos, en donde los estudiantes y, si vos querés, el discurso crítico se enfrenta, ¿no?, a esta idea al capitalismo, ¿no? Que ni siquiera es el neoliberalismo en esa época, es el capitalismo, es el capitalismo, le vamos a llamar. Simultáneamente, y yo diría en paralelo, porque ese es el problema, hay una riqueza enorme de escrituras anticolonialistas. Y lo que a mí me llama la atención, y a un montón de gente ha escrito un artículo sobre eso, es que no, el punto de precisión, justamente, es tan mínimo, tan poco, tan pobre, como ambas escrituras se articulan, ¿no? Por supuesto, la escritura anticolonial la recontra precisa a la otra escritura, ¿no? Pero mira cómo será la burguesía justamente la gestión, le llamo yo, del colonialismo, que miran para otro lado. Los estudiantes y los escritores que nosotros ahora leemos como los grandes pop, digamos, las figuras, las vedettes del 68, no miran a los escritores negros. Hay una subvaloración, una postergación de esa, si vos querés, de esa misión que va a tener esa escritura unos años después. ¿Y por qué? Porque no se tiene claro en ese momento justamente que la condición constitutiva de que el colonialismo es una condición constitutiva de ese capitalismo, de esa modernidad. Entonces, Fanon en ese sentido sí, si vos querés, va a hablar por supuesto, de la blanquificación de las relaciones sociales, económicas y políticas. Entonces el capitalismo es básicamente la materialización de esta política segregativa que necesita de esta condición no solamente subalterna o subestimada, sino de esta condición desontologizada, ¿no? Porque ese es el tema en Fanon. Hay unos temas mucho más urgentes en Fanon. Suena raro decir que hay una cosa más urgente que hablar sobre el capitalismo, pero es algo más urgente, que es digamos, la construcción de una ontología o digamos, el enfrentamiento a estas ontologías, porque si yo digo la construcción de una ontología, corro el riesgo de ser interpretada como que Fanon quiere una ontología. No, lo que está haciendo Fanon es denunciar en términos anticoloniales, ¿no? Estas ontologías que hablan sobre un ser, que es el ser blanco. Y en ese ontos, que es el sujeto central del capitalismo, ahí va la crítica al capitalismo, ¿no? Va por ahí. No por las relaciones de producción, ni por, bueno, por ejemplo ahora, yo estoy pensando en los contemporáneos de Fanon, ¿no? Cómo es que hacen la crítica al capitalismo, ¿no? Y no es esa crítica, es la crítica de justamente el hacer ver esa condición constitutiva que se está postergando, que ahora está emergiendo.
¿Y por qué emerge? Bueno, porque ya no, como dice el mismo eslogan, ¿no? Esta campaña, podríamos decir, no podemos respirar, ¿viste? O sea, ya es una cosa que yo me pongo, devengo negra, diríamos, mujer negra, y ya no podemos respirar, ya no podemos respirar. Entonces, ¿cómo se habrá hecho de cínico, siniestro, esta gestión de esta condición constitutiva, ¿no? Del racista, del neoliberalismo, que están ocurriendo estas cosas, ¿no? Llegó el momento en que emerge eso postergado, que es, y lo voy a decir en términos casi como románticos, kantianos, llegó el momento en el que este magma de impresiones salvajes que asustaba tanto a Kant sale, o que los simulacros platónicos, esa dimensión que está más abajo de lo sensible, porque los simulacros, como sabemos, los formados en la filosofía occidental, son inferiores, pertenecen a un mundo inferior inclusive de lo sensible. Bueno, ahora está emergiendo. Eso. Claro. Y Estados Unidos, pues es la muestra más clara de que el barco logo euro blanco falocentrista está haciendo agua por todos lados, ¿no? Sí. De ahí que hay... Y has puesto una metáfora bastante interesante, la del barco. Porque fíjate que el barco negrero, que es una figura muy importante en la expansión moderna, vos ves la estructura de un barco negrero, así se le llama, ¿no? El barco negrero es el que traía a los esclavos, ¿no? A Latinoamérica. El barco negrero, vos ves la estructura de un barco negrero y es tal cual la estructura del capitalismo, ¿no? Los negros abajo, apilados, pues, digamos, todos amontonados, sin nombre, enrejados, y arriba la clasificación del trabajo, y abajo el famoso, aquí en Argentina se le llama, ¿cómo es que le llaman a los es más o menos una palabra parangoneable a lo que le pasa a los negros, algo así como, bueno, ¿cuántos objetos tengo? Ah, sí, traigo tantos. Esa es la estructura del capitalismo. Claro, por un La del lado, barco negro. Deleuze dice, por un lado, la negación de la percepción india y por otro lado, la negación del afecto negro. Y esos son los dos pilares en los que se levanta el Estados Unidos como foco del capitalismo mundial, ¿no? Sí, yo diría en los que se levanta todo el mundo moderno, todo el capitalismo mundial, si vos querés, en términos de Guattari. No solamente Estados Unidos, mirá Francia, ahora ya en Francia no está ocurriendo tanto la cuestión de la emergencia del discurso postergado de los negros, digamos, y las negras, pero sí ya va a emerger, ya va a emerger porque, como decía recién, esto es cuestión de años, de meses, porque ya es algo que no se puede comprender. No. Las nuevas generaciones dicen, yo no soy nieta o nieto de esclavos. Yo soy nieta de tal que fue esclavizada por tal y tal. O sea, hacen ese giro muy interesante que es gracias a todos estos movimientos emancipatorios, ¿no? Que de alguna u otra manera nos tocan y nos atraviesan. Entonces, en Francia hay muchísima, por lo menos en la expresión artística, hay muchísimo protagonismo de todo lo que es el arte anticolonial, ¿no? Al que le consta esta
esta terrible, terrible, incomprensible condición, ¿no? Que es la explotación del otro. Claro. Porque es algo que es incomprensible. No hay subjetividad, no hay inconsciente que resista a eso. Claro. No, es una vigencia brutal el estudio de Fanon y de la correa de transmisión Fanon-Deleuze, ¿no? Es así, y con unos rendimientos analíticos amplísimos. Sí. Cristina, el tiempo se nos vino encima. Fue un gustazo escucharte y verte. Igualmente. Y Bueno, igualmente. nos vemos pronto. Sí, sí, sí. Saludos. Adiós. Chao, chao.